En las semanas pasadas hemos estado viendo la confrontación de nuestro Señor Jesucristo con la tradición de los ancianos. Tradición de los ancianos sustentada o representada por los escribas y los fariseos. Y hemos visto ya los dos casos que se tratan o que se estuvieron tratando respecto al tema de el corbán y el lavamiento de las manos. Y aunque ya vimos estos dos casos, no hemos abordado en sí mismo el meollo del asunto, el mal que tienen ambas cosas en común. Y para hacer esto les invito a que vayamos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Marcos en el capítulo 7 y leamos del versículo 6 al versículo 8. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Marcos capítulo 7, versículo 6 al versículo 8. Leamos desde el 5 si gustan para que hagamos un mejor contexto de la situación. Dice: le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Hasta allí. Como les decía, ya vimos pues los dos temas que se estaban tratando aquí en cuanto a lo que los fariseos y los escribas llegan y tratan con el Señor, que es el tema del lavamiento de las manos, y el tema que el Señor saca a colación en base a esta misma tradición de los ancianos. Y ahora, hermanos, vamos a ver con la ayuda del Señor la manera en la que el Señor está respondiendo y recriminando a estos escribas y fariseos. Noten que cuando el Señor les responde, no les dice: miren, queridos amigos estimados, no quiero ofenderles, pero les voy a hablar de esta manera. No, hermanos, noten que la respuesta del Señor a la pregunta: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? La respuesta es: hipócritas. Qué cosa tan interesante, hermanos. Pues uno pensaría que siendo el Señor y buscando que ellos le sigan, le busquen, crean, tendría que usar palabras pues tal vez mucho más suaves, ¿no? Pero como bien se ha dicho ya en otras oportunidades, nuestro Señor Jesucristo ciertamente era compasivo con los pobres de espíritu y con los necesitados. Pero al mismo tiempo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, el Cristo de la Biblia, era severo con los lobos y con los que causaban daño al rebaño. Es decir, con aquellos pobres de espíritu y humildes, nuestro Señor era blando y cariñoso, si quieren usar ese término. Pero con aquellos que causaban daño al rebaño, con aquellos hipócritas y lobos, nuestro Señor era firme y severo. Pues cuando un lobo se acerca a las ovejas, no se le ahuyenta diciéndole: oiga, señor lobo, ¿nos podría hacer el favor de no estar molestando a las ovejas? Ándele, por favor.
retírese, se lo pedimos amablemente. Así es como se ahuyenta al lobo. No, hermanos, hay que sacar un palo, hay que sacar piedras, o si se tiene un arma, hay que ahuyentarlo con severidad y rapidez antes de que cause más daño. Nuestro Señor entonces está tratando a estos hombres como si fueran lobos, pues nos dice que son hipócritas. Y como alguien dijo, un hipócrita es engañoso. Un hipócrita es el fraudulento, es alguien falso. Un hipócrita es una serpiente escondida entre los matorrales. Un hipócrita es un lobo vestido de oveja que pretende ser lo que no es. Por lo tanto, al identificar el Señor a estos escribas y fariseos como hipócritas, los trata como si fueran lobos vestidos de oveja. Pues en el caso de ellos, hermanos, es verdadero este testimonio. No solo eran falsos, no solo eran fraudulentos. Cuando decimos fraudulentos, decimos que es un fraude, es decir, una persona que es un fraude, que no es lo que dice ser. También estos eran como esa serpiente escondida entre los matorrales, pues estaban escondidos y lo que estaban buscando hacer era morder. Pues como vimos la ocasión anterior, ellos no tenían el deseo de aprender del Señor y de buscarlo, ellos iban a morderlo. ¿Me explico? Y se escondían bajo estas tradiciones de los ancianos y tras preguntas supuestamente bien intencionadas. Pero su objetivo detrás de todas estas preguntas, el corazón con el que hacían todas estas preguntas, hermanos, era hipócrita. Pues lo que ellos buscaban era como esa serpiente escondida, morder. Veamos pues entonces esa hipocresía farisaica. Y es significativo, hermanos, que todas las veces que nuestro Señor Jesucristo utilizó la palabra hipócrita o hipócritas en los evangelios, todas las veces está hablando de los fariseos o está hablando con los fariseos. Es bien interesante eso. Búsquenlo si ustedes desean en casa. Todas las veces que el Señor Jesucristo utiliza la palabra hipócritas, se está refiriendo a los fariseos. Todas las veces. O está hablando con ellos. A nadie más nuestro Señor Jesucristo le atribuyó esta conducta más que a los fariseos y a los escribas. Así que una adecuada observación de la conducta de los fariseos y de los escribas entonces nos estaría arrojando una definición todavía mucho más completa de lo que sería hipocresía, ¿no les parece? Si el Señor les llama por todas partes hipócritas y solo a ellos, entonces veamos la conducta de ellos y sabremos lo que es ser un hipócrita. Mientras tanto, el ministro puritano Matthew Poole define la hipocresía de la siguiente manera: cualquier manifestación externa y profesión de religión en los hombres y sobre ellos, si sus corazones no son rectos para con Dios y lo que externamente hacen no procede de un principio interno de fe, amor y obediencia en Dios y hacia Dios, no son sino hipócritas. Yo sé que es un poco larga esta definición, pero es una buena definición de lo que es la hipocresía. Esa manifestación externa que por fuera parece que es una persona piadosa o religiosa, pero
que tiene un corazón que no es recto para con el Señor, un corazón que no es verdadero, sincero para con el Señor. Lo que hace, lo que obedece, no procede de un corazón sincero, de un principio interno de fe, de amor, de obediencia al Señor, sino procede de muchas otras motivaciones y razones para hacer lo que hace. Pues sí, aún para obedecer los mandamientos que Dios ha dado, muchas personas tienen distintas motivaciones que no son Dios. Muchos obedecen a Dios para quedar bien con los hombres, que es una de las formas más comunes de la hipocresía. Tratan de obedecer a los mandamientos, aunque solo intentan de manera externa a los mandamientos de Dios, pero para quedar bien con los demás o para no perder un estatus. Aún el mismo apóstol Pablo nos dice que algunos hasta evangelizan y no para el Señor ni por el Señor, sino, dice, por sus propias motivaciones, para sí mismos. Así pues, la hipocresía es esa pretensión de piedad religiosa externa de un corazón que aborrece actualmente a Dios. Y nuestro Señor Jesucristo señala a estas personas, a los escribas y fariseos, como hipócritas. Porque no solo, hermanos, vamos a ver que porque ellos se acercan pretendiendo curiosamente querer saber algo, sino porque detrás de su acercamiento hay otras intenciones. Y noten que a continuación nuestro Señor Jesucristo, luego de que les llama hipócritas, les acusa de llenar la medida de sus padres, a la vez de que señala también la razón por la que los acusa de hipocresía, y nos dice: bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Noten que la hipocresía entonces no solo era el hecho de que se estaban acercando a Él con otras motivaciones, sino que ahora el Señor les dice: ¿por qué creen que les llamo hipócritas? Ahí les va. Porque bien profetizó de ustedes Isaías. ¿Y qué fue lo que profetizó Isaías? Que este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahí está entonces otras dos de las formas en las que nuestro Señor los está acusando de hipócritas, o razones por las que los está acusando de hipócritas. Y les dice: ¿se acuerdan de la profecía? Este pueblo de labios me honra. Pues esta profecía estaba hablando de ustedes, dice el Señor. Esta profecía también aplica a ustedes, aunque el profeta en su tiempo ciertamente estaba hablando al pueblo de su tiempo y esas palabras aplicaban para el pueblo de su tiempo. Ustedes también son como los personajes de aquel tiempo. Esta profecía que el Señor cita es la que se encuentra en Isaías 29:13, que nos dice así: dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Miren, hermanos, qué palabras tan significativas. Noten cómo se hace clara aquí la hipocresía. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo que se acerca y canta y dice amén y hace como que alaba, como que adora, lo hace solo
como decimos coloquialmente, de dientes para afuera. Pero su corazón en realidad no me está alabando. Cantan las canciones o los himnos, pero su corazón está en otra parte y en otro lugar. Se ponen de pie cuando se tienen que poner de pie, se sientan cuando se tienen que sentar, están ahí aguantando al predicador cuando lo tienen que aguantar y pues se acaba y nos vamos. Su corazón no está en las cosas que están haciendo. Su corazón está en otra parte. Su corazón está lejos. Y se ve en muchas formas. Se ve desde la falta de atención hasta el hecho de que se esté durmiendo. Se ve en muchas maneras la falta de interés, que se ve que el corazón está en otra parte, se ve que el corazón está lejos de la adoración de este Dios. ¿Se fijan? Y esto, hermanos, es interesante porque este es el señalamiento bíblico de la hipocresía. ¿Se dan cuenta? Nosotros normalmente pensamos que hipócrita es el que tiene como una máscara y hace pensar que es lo que no es, y está bien aplicado nuestro concepto. Pero noten, hermanos, cómo el Señor señala de hipocresía a aquellos que dice que este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos. Y el Señor dice, eso es hipocresía. Miren el concepto bíblico, hermanos, de la hipocresía, aún aplicada en la pretensión de la adoración de Dios y de la búsqueda de Dios. Pretende estar buscando a Dios, pretende estar adorando a Dios, pero su corazón está en otro lugar. Su corazón está todavía pensando en cómo va el partido en este momento, o cómo quedó su equipo, o lo que necesita hacer el día de mañana, o cualquier otra cosa en la que pueda estar pensando su mente y a donde esté llevando su corazón. Y su corazón no está aquí, su cuerpo aquí está cantando, tal vez está leyendo, está oyendo, pero su corazón está en otro lado. Eso es lo que aquí está siendo señalado como hipocresía. Así que ya vemos más hipócritas, ¿no es así? Antes tal vez solo podíamos señalar a uno o dos, pero ya vemos más, ¿no les parece? Que estamos aquí, parece que estamos cantando, parece que estamos con Dios, pero nuestro corazón no está aquí, nuestro corazón está en otro lugar. Y dice el Señor, eso es una alabanza de labios, cuando el corazón no está honrando al Señor, cuando lo que estoy cantando ni siquiera sé lo que estoy diciendo, ni me imagino lo que la estrofa dice. Mi corazón está en otra parte. Miren pues cómo nuestro Señor llama hipócritas a estos. A lo que nosotros solemos llamar cristianismo apático, la Escritura le llama hipocresía. Lo que nosotros le solemos llamar cristiano carnal, la Escritura le llama hipocresía. Lo que nosotros podemos tal vez hasta llamar como desánimo, no, pues es que ahora no me sentía muy bien para alabar al Señor, ahora no sentía el gozo, ahora no sentía tal o cual u otra cosa. La Escritura dice que esto es hipocresía. Y miren también cómo nuestro Señor agrega un mal más a la hipocresía de los escribas y fariseos, y este es que dice, su temor, dice Isaías, su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres. O sea, no solo
están según pretendiendo adorar a Dios y su corazón está en otra parte y está lejos de Dios, sino que aún más lo que manifiestan o pretenden como temor o adoración no es más que mandamientos de hombres. ¿Por qué decimos temor o adoración, hermanos? Porque cuando nuestro Señor Jesucristo responde a Satanás ahí en Mateo 4:10 y le dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando nos remitimos al texto en el Antiguo Testamento, nuestro Señor está citando el texto que dice: al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Así que la palabra temor, nuestro Señor la traduce ahora como adoración. De donde entonces, miren cómo dice el profeta: su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Repito, no solo no están aquí, no están pretendiendo adorar, sino que lo que están haciendo es un temor no de Dios, sino producto de un mandamiento de hombres. Qué cosa tan interesante. Pues esa es la razón por la que nuestro Señor Jesucristo les dice: pues en vano me honran, en el verso 7, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En las palabras del profeta Isaías, su temor de mí no es más que mandamientos de hombres. Y dice el Señor: si el temor o la adoración que estás presentando, la honra que pretendes estar dando a Dios, el servicio que pretendes estar dando a Dios es producto de los mandamientos de los hombres, dice nuestro Señor Jesucristo, en vano me honran. ¿Sí me siguieron? Así entonces, nuestro Señor está afirmando que la obediencia y servicio pretendido al Señor a través de los medios o inventivas o mandamientos de hombres son vanos. Son vanos. Noten la afirmación del Señor. Es como si Él les dijera: ustedes piensan que me están honrando con estas cosas que ustedes hacen, pero no es así. Ustedes están honrando en vano. Ustedes están sirviendo, ustedes están honrando, ustedes están adorando, ustedes están haciendo en vano. Dice: en vano me honran. Ustedes piensan que todo eso que hacen y todo lo que por lo que se esfuerzan por hacer me honra y me complace, pero dice el Señor: no, eso no es así. Eso no me honra ni me complace. En vano me honran, dice el Señor. Así que entendemos que no es cierto que todo lo que según se hace, como se decía en los lugares de donde el Señor nos sacó, es que es para la honra de Dios. ¿Se acuerdan? A ver, vamos a echarnos una ranchera para la honra y gloria. Vamos a hacer esto para la honra y la gloria. Vamos aquí o allá para la honra y la gloria. Hermanos, si este tipo de acción, servicio, honra o adoración es procedente de una enseñanza o mandamientos de hombres, es en vano y no está honrando ni está siendo recibido por el Señor. ¿Por qué no? Nuestro Señor Jesucristo responde:
porque yo no se los mandé. Dice, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En el contexto, los fariseos están exigiendo que todos se laven las manos como ellos dicen. ¿Se acuerdan? Es lo que vimos el domingo pasado. Ellos exigen y dicen, si no te lavas así las manos, no estás entonces honrando al Señor, no estás obedeciendo los mandamientos. Mira yo cómo honro al Señor. Oh, y se esfuerza y es meticuloso y pone todo su empeño y su entusiasmo, y dice el Señor, estás adorando según tú, porque según tú estás obedeciendo, pero todo lo que estás haciendo, dijo el Señor, lo estás haciendo en vano. Todo ese ritual que estás haciendo es en vano. ¿Por qué? Porque dice el Señor, porque yo no lo mandé, porque yo no lo solicité, porque el Señor, en este caso, en el caso del lavamiento de las manos, dice, yo no les pedí que tenían que hacer todos esos rituales que vimos y todas las indicaciones del Talmud que vimos la ocasión anterior. Yo no les dije esas cosas, yo no se los pedí. Así que cuando ustedes hacen eso, en vano lo hacen. Ustedes piensan y lo hacen según ustedes para honrar a Dios, pero Dios no está siendo honrado con lo que ustedes están haciendo, porque Dios, dice Cristo, no mandó estas cosas que ustedes exigen que se hagan. Noten entonces la importancia de este principio, que Dios no lo haya mandado, en ninguna forma entonces significa que lo va a aprobar. Si Dios no mandó hacer eso, entonces no debemos esperar que lo va a aprobar. Los fariseos se inventaron todo ese argüende de las manos y de lavarse las manos, y pensaban que entre más escrupulosos fueran, o entre más meticulosos fueran, más iban a honrar a Dios. Pero hubo un punto en el que, como ya demostramos, se desviaron del mandamiento de Dios y se fueron ya a mandamientos de hombres, y entonces el Señor dice, espérame, pero todo eso yo ya no lo pedí ni lo mandé, entonces ¿por qué piensas que yo lo voy a aprobar? Y noten pues el principio, que Dios no lo ha mandado, en ninguna manera significa que lo recibirá. Si Dios no lo ha mandado, no significa que lo va a recibir entonces. Los fariseos, volvemos al ejemplo del lavamiento de las manos, Dios no mandó todo ese argüende con las manos, el lavamiento de las manos, pero alguien podría pensar, bueno, pero mira, es que se está haciendo con mucho entusiasmo, mira, se está haciendo con mucho fervor, se está haciendo con mucho ánimo y dedicación para el Señor, mira, es que lo estamos haciendo para el Señor, pues de algo ha de servir, algo le ha de valer, algo ha de recibirnos. Pero dice el Señor, no, es en vano. Sí, no, pero es que le eché todas las ganas, es en vano. Es que invertí mucho dinero, es en vano, dice el Señor. Es que me costó tanto trabajo, pues es en vano. ¿Y por qué es en vano? Noten que el que sea en vano no radica en mi esfuerzo, ni en mi deseo, ni en mi dedicación, ni en mi fervor, ni en nada, sino lo que lo hace vano es que Dios no lo mandó. ¿Se dan cuenta de eso? Es decir, lo que hace vano, eso no está en mí, sino está en Dios que lo mandó o no lo mandó. Así entonces, si Dios, aquí está el principio, aprendámonos este principio. Si Dios no lo ha mandado,
en ninguna manera debemos pensar que lo va a recibir. Miren pues entonces el sustento bíblico de lo que se conoce como el principio regulativo de la adoración. ¿Nos mandó Dios que hiciéramos eso? No, pues no. Bueno, entonces es un mandamiento o es una invención de hombres y no honra a Dios, y por lo tanto Dios no lo recibirá. Nos mandó Dios que tuviéramos al frente nuestro propio grupo musical con todos los instrumentos y cuanta cosa. No, Dios no lo mandó. Pero lo hacemos con todo nuestro corazón. ¿Lo va a recibir Dios? No, Dios no lo va a recibir si Él no lo mandó. Y cuando estábamos en aquellos lugares, si alguno de ustedes le tocó estar en algunos de esos grupos, le echaba todas las ganas, ¿no es así? Le echaba todos los kilos a la batería, ¿no es así? Hasta le reventaba los tambores de entusiasmo. Es para la honra y para la gloria. Oh, sí, ¿y eso significa que Dios lo recibió? Si Dios no lo mandó, dice el Señor, en vano me honran. ¿Y por qué en vano me honran? Porque su temor, su adoración o su honra, dice Isaías, no es más que un mandamiento de hombres. Es algo que alguien se le inventó. Alguien se le ocurrió y dijo, vamos haciendo esto para que se sienta más la presencia. O lo que sea. Así que Dios adicionalmente no lo haya prohibido, tampoco significa que entonces se lo podemos ofrecer y que Él lo recibirá. Pues los que no reconocen el principio regulativo de la adoración se van por lo que se conoce como el principio normativo y dicen, bueno, pues es que Dios no lo prohibió. A ver, Dios prohibió, no me alaben así, no hagan grupos, no usen batería. Dios lo prohibió explícitamente. Y dicen, no, pues no. Pues entonces, como no lo prohibió, pues lo podemos hacer. Bueno, entonces, si Dios no lo prohibió, significa que podemos ofrecerle lo que Él no prohibió y no lo va a recibir. Imaginen entonces que los hebreos están allí en el templo recibiendo los sacrificios. Y alguien dice, bueno, pues es que yo no tenía cabra, yo no tenía borrego, yo no tenía ni paloma, no tenía nada. Entonces pues me traje esta lagartija. A ver, díganme dónde dice Dios está prohibido sacrificar lagartijas. ¿Sí me explico? Que Dios no lo haya prohibido, eso no significa que lo prueba. Tal iniciativa se convierte en un mandamiento o en una invención del hombre. Y por lo tanto, no honrará a Dios. Dios no lo recibirá. Porque Dios, en el caso ahorita que estamos hablando de la adoración, Dios mandó específicamente cómo le adoráramos. Y que Él no haya prohibido el resto de las cosas no significa que entonces lo puedo hacer. Es como si ustedes
mandan a sus hijos a la tienda por algo y sus hijos les dicen, ¿y puedo con lo que me sobre, me puedo comprar unas papitas? Y ustedes le dicen, no, no te puedes comprar papitas. Pero ya cuando está en la tienda, su hijo dice, me dijo que no comprara papitas, pero sí puedo comprar Doritos. ¿Sí me explico? ¿Significa que entonces está aprobado? Porque no le prohibieron los Doritos, le prohibieron las papitas, pero no los otros. ¿Me explico? Se dan cuenta pues entonces que aún en la vida común ese razonamiento no es natural. Así pues, aquí está un principio en cuanto a lo que le agrada a Dios y lo que Dios recibirá y lo que no. Pero noten también cómo el principio regulativo trasciende a la adoración y rige también sobre los demás mandamientos morales, como es en este caso, como se está tratando con el quinto mandamiento, con el tema de Escorbán y con el tema del lavamiento de las manos. Pues aquí, hermanos, el Señor no está tratando, lo que se les preguntó no tenía que ver con la adoración, ¿se fijaron? Sino se está tratando, en este caso, del quinto mandamiento, de la ley de los votos, y se está tratando también sobre las situaciones de la ley ceremonial, ¿se acuerdan? Por lo que entonces nuestro Señor, noten que utiliza el mismo principio para tratar con estos mandamientos. Y nos damos cuenta entonces que ¿cómo es que obedecer a un mandamiento de hombres, algo que los hombres establecieron, no honra ni glorifica a Dios, sino que hacer eso, obedecer un mandamiento de hombres, es un trabajo en vano, es un servicio de balde, es un desperdicio de tiempo y de recursos, porque Dios no lo recibe. El fariseo está esforzándose por lavarse las manos escrupulosamente, como dijo, y está pensando que al hacer eso se está ganando el cielo. Pero noten que el Señor dice, no, todo eso lo hiciste en vano. ¿Se acuerdan del rabino que vimos que se le cayó el agua? Y como le quedaba bien poquita, solo la usó para lavarse las manos y no tomó agua. ¿Se acuerdan? Y que él pensaba, seguramente él habría pensado y habría dicho, no, me estoy ganando, no, me estoy ganando ahorita ya todo el cielo y todos los puntos y méritos. ¿Y qué dijo el Señor? Pues eso fue en vano. Todo ese esfuerzo que hiciste, todo eso que te aguantaste, fue en vano. Porque yo no mandé eso. Yo no te pedí eso. Y como yo no te lo pedí, yo no te lo voy a recibir. Eso es bien importante, hermanos, que tengamos en cuenta eso. Todo eso, entonces, es un servicio de balde. Es un desperdicio de tiempo y de recursos. ¿Por qué Dios no lo recibe? Bueno, de entrada ya dijimos porque Dios no lo mandó. Si Dios no lo mandó, entonces Él no lo va a recibir. Y en segundo lugar, porque es como estar ofreciendo adoración y servicio a los ídolos. Ofrecer un servicio, una honra u adoración a Dios, o pretendiendo ser a Dios, a través de los mandamientos e inventivas de los hombres que no se conforman a la palabra de Dios, es como estar sirviendo a los ídolos. Y es de facto un servicio a los ídolos. ¿Por qué? ¿Qué dice el primer mandamiento? No tendrás
dioses ajenos delante de mí. Y cuando se está ofreciendo para agradar a alguien que no es ese Dios, entonces se le está ofreciendo a aquel a quien quiero agradar. Y ese no era Dios. ¿Me explico? Por eso eso es un engaño tremendo y sutil. Porque piensa que está ofreciendo a Dios, pero lo está ofreciendo al ídolo. Es, válgame la expresión, como el catolicismo. Cuando estas personas van con la imagen, con la estatua, van con toda devoción y no se les puede negar tal esfuerzo. Se hincan y pueden estar ahí hincados hasta más que usted y yo tal vez en nuestras oraciones. Pero, ¿no es esa idolatría? Pues claro que lo es. Porque aunque piense que en su corazón lo está ofreciendo a Dios, está haciéndolo a través de un mandamiento de hombres. Está siguiendo los dictados de un mandamiento de hombres. Y al seguir los dictados de un mandamiento de hombres, a quien está agradando y sirviendo es a los hombres que le enseñaron ese mandamiento. Por eso vuelvo al texto de Isaías, que nos dice: y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Se fijan? Es pues estar ofreciendo servicio y adoración que no solo Dios no mandó, sino que es ofrecida para satisfacción de los otros y no de Dios. Cuando estos escribas y fariseos se acercan y dicen: ¿por qué tus discípulos no satisfacen la ley de los ancianos? En otras palabras, lo que le está diciendo. ¿Por qué no lo hacen como yo quiero y a nosotros nos gusta que se hagan las cosas? Porque estarían siendo idólatras. Y lo están haciendo en vano. Miren pues allí entonces la esencia de la idolatría. ¿Se dan cuenta? De donde encontramos que aferrarse a la obediencia de los mandamientos de hombres es también idolatría. Aferrarse a la obediencia de los mandamientos de hombres también es idolatría. Idolatría a los hombres. ¿Por qué? Ahorita se los voy a demostrar, si el Señor me concede, por qué es idolatría. Y bueno, ya vimos por el primer mandamiento, pero ¿cómo podemos diseccionar esa idolatría? De manera pues que sí, de todo esto concluimos que, en efecto, todo el tiempo, todo el esfuerzo y todo el dinero que empleamos en el supuesto servicio y la obediencia a los mandamientos de hombres en aquellos lugares de donde el Señor nos sacó, sí, fue un desperdicio de tiempo, de esfuerzo y de todo. Sí, pues no se trata de revalidar materias y a ver cuáles me valen y cuáles no. No, todo lo que hicimos allá en idolatría fue en vano. Porque hasta cuando llevaban sus aportaciones, no iban ahí papaloteando el billete en el camino hacia allá, hacia el frente a llevarlo. No les ponían su nombre ahí en la Gaceta Oficial de la congregación. Lo estábamos haciendo para los hombres, para agradar a los hombres, o en todo caso agradarnos a nosotros mismos, o para que al darlo
me dieran 100 veces más. ¿Y a quién estoy agradando allí? A Dios. Es idolatría entonces. Pero, ¿cuáles son esos mandamientos de hombres de los que tanto estamos hablando y los que obedecíamos en balde o en vano? Bueno, vamos a ver algunos. Pero antes de ver algunos, primeramente quisiera que aclaremos que no debemos llamar mandamientos de hombres a ciertas demandas o principios de la Escritura solo porque no nos gustan, no nos agradan o no nos convienen. Porque tenemos esa tendencia. Si algo de la predicación no nos gusta, decimos mandamiento de hombres. No, yo no obedezco a hombres. Yo no oigo mandamientos de hombres. No, yo voy a obedecer lo que sea bíblico. Y entonces, como eso no le agradó, entonces dice, no, eso es mandamiento de hombres. Ojo con eso es muy importante. Tenemos esa tendencia muy marcada en nosotros a decir cuando algo no nos agrada que es mandamiento de hombres. Imaginen, por ejemplo, para ayudarnos a entender esta situación, imaginen que los fariseos están oyendo a nuestro Señor Jesucristo en el discurso del Sermón del Monte. Y nuestro Señor les dice, entre muchas de las cosas que les dice, por ejemplo, en Mateo 5, 43 y 44, les dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué piensan ustedes que estaban pensando los fariseos cuando estaban oyendo esa predicación? Mandamientos de hombres. ¿Sí me explico? Porque ellos toda la vida habían sido enseñados así, por eso el Señor les dijo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Ellos toda la vida habían sido enseñados, amarás a tu prójimo y puedes aborrecer a tu enemigo, decían ellos. Porque decían, el mandamiento nada más es que ames al prójimo, nunca dice nada del enemigo, decían ellos. Así que entonces al enemigo ódialo y hazle lo que quieras. Y llega el Señor y les dice, no, saben que eso no significa amarás a tu prójimo. Lo que de verdad significa es esto, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Imaginen, llega eso a los fariseos y que dicen, no, esos son mandamientos de hombres. Está interpretando la Biblia como él quiere. ¿Se imaginan? Porque como estos fueron muchísimos, el Señor les dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, ¿se acuerdan? Mas yo os digo, hermanos, seguramente todos los fariseos salieron ahí de esa predicación diciendo que habían escuchado puros mandamientos de hombres. Pero esto era así. No, el Señor Jesucristo estaba dando las implicaciones necesarias y las aplicaciones de los mandamientos de la ley moral de Dios. De tal manera entonces que nosotros debemos tener mucho cuidado y debemos darnos cuenta para que no hagamos como los fariseos y las personas que hoy en día estarían gritando mandamientos de hombres a implicaciones necesarias de los mandamientos de la ley moral de Dios. Por ejemplo, como se hace hoy en día con el cuarto mandamiento. Ya tan solo con oír día de reposo, ya en el evangelicalismo ya se está gritando, eso es de la ley. Sí, en efecto, es de la ley moral de Dios. Es de los 10 mandamientos y por eso es necesario que se obedezca.
Así que en el caso, por ejemplo, del cuarto mandamiento, cuando se nos habla de las implicaciones del cuarto mandamiento y de que cuando nosotros no honramos al Señor, sirviéndolo, estando en el culto público, en el día del Señor, estamos pecando contra el Señor, entonces, ¿qué surge en nuestra mente y en nuestro corazón? Mandamientos de hombres. O cuando se nos enseñan las implicaciones del cuarto mandamiento, sobre que no solo no debemos trabajar, sino no debemos hacer trabajar a los demás, mientras este servicio no sea de los servicios legítimos que encontramos en la Escritura. Debemos tener entonces pues mucho cuidado al poder discernir estas cosas, porque esto no es que son mandamientos de hombres, sino son aplicaciones e implicaciones necesarias de los mandamientos directos de Dios. Habiendo entonces aclarado de una manera muy breve y general lo que no son los mandamientos de hombres, veamos entonces ahora sí algunos ejemplos de lo que sí son los mandamientos de hombres. Los judíos tenían los suyos propios y de hecho los tienen hasta hoy. Por ejemplo, dentro de los judíos, uno de esos mandamientos de hombres sería que ese gorrito que traen puesto acá los judíos. Eso sería un buen y claro ejemplo de los mandamientos de hombres en el judaísmo. Pero en el catolicismo, por ejemplo, se guardan muchos otros mandamientos de hombres, como el caso, por ejemplo, del celibato clerical, que se prohíbe que los sacerdotes y las monjas se casen. Eso, hermanos, es un mandamiento de hombres, pues no haya sustento en la Escritura. El papado mismo es un mandamiento de hombres, pues la Escritura no sustenta ni la autoridad ni la posición de este personaje, mucho menos su sucesión. La cuaresma, por ejemplo, es otro mandamiento de hombres que no está en la Escritura, que si podemos no comer carne tal día, y pues en esas fechas los que no seguimos estos mandamientos de hombres, ahí andamos batallando por los tacos, ¿no es así? Pero este es un mandamiento de hombres. Otro mandamiento de hombres en el catolicismo es, por ejemplo, la confesión sacerdotal, que tienen que ir y confesarse con el sacerdote y decirle lo que hicieron, los pecados, y que el sacerdote les va a perdonar. Hermanos, eso es un mandamiento de hombres. Otro mandamiento de hombres son, por ejemplo, los sacramentos que el catolicismo se inventó, que son, por ejemplo, la confirmación, la penitencia, la primera comunión, o lo que ellos llaman penitencia, la primera comunión y otros más. Otro mandamiento de hombres es la mariolatría, la idolatría a María y la adoración de los santos, de las reliquias y de cuanta cosa. Esos son mandamientos de hombres. Las mandas, las peregrinaciones, los flagelos y cuanta cosa, así como las indulgencias, también son, hermanos, invenciones de los hombres. Pero en el protestantismo también tenemos nuestros propios mandamientos de hombres. Tenemos, por ejemplo, uno de los mandamientos de hombres es el establecimiento y ensalzamiento de los supuestos apóstoles y profetas de nuestros días, que se colocan a sí mismos en esos lugares para gobernar de la manera que lo hacen. Ese nombramiento, reconocimiento y adoración de los falsos profetas y apóstoles y falsos apóstoles son mandamientos de hombres. Pues hay lugares en donde incluso para que los puedan bautizar tienen que reconocer. Yo reconozco
que el apóstol Mangano es el apóstol de Jehová. Ah, bueno, ahora sí, entonces lo bautizamos. Si no, no se bautiza. Otro mandamiento de hombres es precisamente las dinastías apostólicas. Pues sí, hay sectas en donde está el apóstol sutano y él entonces le deja el apostolado a su hijo. Ustedes ya saben a qué secta nos referimos aquí en esta ciudad nuestra, ¿no es así? Que tiene esa sucesión. Esos son mandamientos de hombres. Otros de los mandamientos de hombres es el denominacionalismo, con todas sus estructuras denominacionalistas. Toda esa organización jerárquica de las grandes denominaciones, donde todas reportan a un presbítero, y luego el presbítero a un obispo, y el obispo a un obispo presidente, o así en jerarquías. Esto es una invención de los hombres. Los ministerios o instituciones paraeclesiásticos también son una invención y un mandamiento de los hombres. ¿Cuáles son los ministerios o instituciones paraeclesiásticos? Como esas sociedades misioneras, por ejemplo, que pretenden, fuera de la autoridad de una iglesia local, hacer lo que Dios mandó hacer a la iglesia local. Y muchas otras instituciones paraeclesiásticas que Dios no mandó. Otro mandamiento de hombres es las supuestas lenguas. Sí, porque hay lugares en donde hablar, según esto, estas supuestas lenguas es mandamiento. Es mandamiento para acreditar, en el caso de ellos, la salvación o algunas otras cosas. Y ustedes tienen que hablar porque tienen que hablar. Eso es un mandamiento de hombres también. Otro mandamiento de hombres es también ese velo, o con lo que se tapan también en ciertos lugares la cabeza las mujeres. Dicen es que se lo tienen que poner, porque si no, se van a ir al infierno, no están obedeciendo a Dios. Eso también es un mandamiento de hombres, que toman de manera mucho, pero mucho más, como vamos a ver enseguida, elevado, que la señora traiga su velo, lo que sea en la cabeza, a que respete a su marido. Que le respete, pero con tal de que venga y se traiga su de ese puesto en la cabeza. Esa es la conducta que se tiene, vamos a ver ahorita también en comparación. Otro mandamiento de hombres es lo que en ciertos lugares se hace de lavarse los pies literalmente para tomar la cena del Señor o luego de haberla tomado. Otro mandamiento de hombres es eso de ven, o inventiva de hombres es eso de ven y siembra tu milagro. Y si no das, entonces ¿cómo Dios te va a bendecir con otro milagro? O trae tu dinero y Dios te lo va a dar 100 veces. Y otra inventiva del hombre es los grupos de lo que hoy llaman alabanza y adoración, entre comillas. Esas son invenciones de los hombres. Pero notemos que ninguno de estos mandamientos de hombres surgió sin una razón aparentemente justificable o supuestamente bíblica, sino que así como lo hacían los escribas y los fariseos, malinterpretan algunos versículos sacándolos de su contexto histórico, malinterpretan algunos versículos sacándolos de su contexto cultural y hasta de su contexto literario, para poder, según ellos, sustentar todas estas prácticas y muchas que no mencioné porque ya no tenemos tiempo.
Y allí entonces es por lo que tenemos sectas en donde se prohíbe a los hombres sentarse junto con su familia en la congregación, puesto que se hace una separación de hombres y de mujeres. Los hombres se sientan a un lado y las mujeres se sientan a otro lado. Y ay de usted que se equivoque de columna donde le toca sentarse. ¿Qué es esto? Son mandamientos de hombres que tendrán todos los razonamientos que ustedes quieran, pero desde que se hace un mandamiento y se prohíbe una cosa u otra y que se piense que con eso estoy entonces honrando y adorando a Dios, dice el Señor, en vano me honran. Yo no recibo eso, dice el Señor. O aquellas otras personas que tomando el versículo que dice, saludaos con ósculo santo, se besan entre todos y aún hasta entre hombres. Hay sectas en donde, bueno, algunas ya recapacitaron y ya no lo hacen, pero todavía hace un par de décadas se besaban literalmente en la boca. Todo en base a versículos que aparentemente están en la Biblia y ellos dicen sustentar estas cosas. Mi punto es que todo mandamiento que el hombre saca piensa que está sustentado en la Escritura, hermanos. Pero es una mala interpretación de la Escritura. Y veamos por último el perverso intercambio que supone entonces tomar el mandamiento de hombres y elevarlo por encima de la ley moral de Dios. Adicionalmente a todo este mal que ya hemos visto, se añade un perverso intercambio en el que no solo se tienen y se siguen los mandamientos de hombres, sino que aún más se colocan por encima de los claros mandamientos de la ley moral de Dios. Son más importantes estas cosas que los mandamientos de la ley moral de Dios. Es una realidad que en más de alguna ocasión ciertamente nos vamos a encontrar con la disyuntiva entre dos mandamientos legítimos. Bueno, ¿a cuál obedezco? ¿A este o a este? ¿A cuál debemos obedecer? La respuesta que debemos seguir es el principio de Hechos 5:29 que nos dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Este nos puede ser un buen principio para poder discernir cuando dos mandamientos parecen encontrarse uno con el otro y así distinguir cuál tiene prioridad. Pero colocar simples tradiciones, costumbres o reglas humanas por encima de los mandamientos de la ley moral de Dios es inmoral, es ofensivo y es perverso. Colocar tradiciones, costumbres y reglas humanas por encima de los mandamientos de Dios es inmoral, ofende a Dios, es ofensivo a la persona de Dios y es perverso. Y para eso los judíos se habían vuelto toda una institución. Por eso el Señor les dice, hipócritas. En ese sentido nos dice el erudito del griego A.T. Robertson en su libro The Pharisees and Jesus, o Los Fariseos y Jesús, bueno, lo digo así porque no está traducido en español. Él cita el Talmud en el Tratado del Sanedrín, en el capítulo 10, en la parte 3, que dice así, escuchen: estar en contra de la palabra de los escribas es más castigable que estar en contra de la palabra de la Biblia. Sí, eso es lo que dice.
¿Se dan cuenta ahora por qué el Señor les dice hipócritas? Este era el pensamiento de las personas. A ellos les había dejado de importar el mandamiento de Dios para centrarse minuciosa y escrupulosamente en las tradiciones de los hombres y en lo que los hombres decían, sus maestros. Y les cito otra cita del Talmud en Erubim, el Tratado de Erubim, folio 21, la columna 2, dice: la voz del rabí es como la de Dios. Miren entonces cómo los escribas y fariseos, siguiendo el Talmud, estaban elevando la autoridad de los hombres al mismo nivel que la de Dios. Estaban endiosando a los hombres. ¿Se fijan? Los escribas y fariseos, siguiendo estas tradiciones, estaban elevando la autoridad de los hombres a la del mismo Dios. Y como deducimos por su preferencia a las tradiciones, aún la estaban elevando por encima de la autoridad misma de Dios. Este celo ardiente por el cumplimiento de las costumbres, tradiciones o mandamientos establecidos por los hombres, de entrada socava la autoridad de la Escritura, hermanos. Socava la autoridad de los mandamientos de Dios y los pone en menor estima en comparación de esas invenciones. Y como última consecuencia, pone a Dios en menor estima, pues la palabra ha provenido del ser mismo de Dios. Miren pues entonces cuán perverso y atroz intercambio: los mandamientos de Dios por los mandamientos de los hombres, lo inspirado e inerrante por lo inventado y errado, lo infalible por lo falible, el todopoderoso Dios por los débiles y finitos hombres pecadores. El Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos, y en ninguna forma, en ningún momento, tomemos los mandamientos de los hombres y mucho menos los elevemos a esa posición. Oremos, hermanos, al Señor.